con respecto a la ley de la conservación de la masa, es cuando estuvimos platicando en... Elías, ¿puedes apagar tu audio, porfis? Ahí está, gracias. Que ya en temas, por ejemplo, química inorgánica, en temas como estequiometría, hablábamos sobre eso. Entonces ahora lo que nos compete es ver sobre relacionado con la ley de la conservación de la energía. Aquí lo que vamos a ver son los cambios de energía que acompañan a las reacciones. Y para eso vimos algunos de los tipos de energía. Bueno, vimos también que se define como la capacidad para efectuar un trabajo. ¿Se acuerdan? Que a diferencia de la materia también no podía, no se reconocía por sus efectos, no podía verse, tocarse, olerse o pesarse. Entonces era definida como la capacidad para efectuar un trabajo, la cual que a su vez se define como fuerza por longitud. O sea, el trabajo a su vez se define como fuerza por longitud o fuerza por distancia, me decían por ahí del otro día. Vimos también que todas las formas de energía son capaces de efectuar un trabajo. Y siempre, siempre una forma de energía se va, no, reafirma lo de la ley, que no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. O sea, que encontrar una forma de energía que tenemos en un lado, vamos a encontrar la misma, pero de otra manera. También vimos que no todas las formas de energía son importantes para la química, y aquí pues lo que vamos a ver son las que están relacionadas más con la química. Y desde este punto de vista, tenemos que químicamente se define trabajo como el cambio directo de energía que resulta de un proceso. ¿Sí? Aquí tenemos que dentro de la química vimos de las formas de energía que son importantes en la química, está la cinética, espérenme un poquito. Dale vuelta. Ya volví. Bueno, entonces les decía que químicamente, bueno, los químicos definen trabajo como el cambio directo de energía que resulta de un proceso. Y decíamos que dentro de la química, desde el punto de vista de la química, los tipos de energía importantes que se analizan son la energía cinética, que es la energía producida por un objeto en movimiento, ¿ya se acuerdan? Esta es una de las formas de mayor interés para los químicos, así como la energía radiante, la térmica, la química y la potencial. ¿Sale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Todo bien, maestra? Bueno, repito, entonces son la cinética, la radiante, la térmica, la química y la potencial. La energía radiante, que ya platicamos también en la clase anterior, que es la principal fuente de energía para la Tierra, la que calienta la atmósfera y la superficie terrestre y estimula lo que es el crecimiento de la vegetación. También influye sobre el cambio climático, ¿no? Sobre los patrones del clima. Y la energía térmica también la vimos, ¿verdad? Esa energía térmica dijimos que estaba asociada al movimiento aleatorio de los átomos y las moléculas. Y esa pues se calcula a partir de mediciones de temperatura. Una de las prácticas que vemos que se hacen aquí en termodinámica está relacionado con eso, que es determinar el calor específico de una sustancia, y se hace por medio de mediciones de temperatura, por la variación o el incremento que hubo.
Y otra que vimos fue la energía química también. Es una forma de energía que es la forma de energía que se almacena en las unidades estructurales de las sustancias. Y esta dijimos que se determinaba por el tipo y arreglo de los átomos que constituyen cada sustancia. Acuérdense que dentro de que como sustancia podemos entender tanto elementos como compuestos. ¿Sale? Y platicábamos también sobre la energía potencial. Esa energía, me dieron un ejemplo por allí, ¿se acuerdan? En la energía potencial dijimos que era la energía disponible en función de la posición de un objeto. Entonces, esa energía potencial se convierte cuando me daban el ejemplo de cuando arrojaban una pelota por una colina, y ahí su energía potencial se transformaba en energía cinética. Aquí el punto entonces es que todas las formas de energía, de alguna u otra manera, se pueden convertir, por lo menos al principio, unas en otras. ¿Sí? Y por ejemplo, no sé si alcanzamos a platicar que cuando nosotros sentimos calor en la piel, lo que es la energía radiante del sol, se convierte en energía térmica. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, la energía química almacenada en el cuerpo es la que se utiliza para producir energía cinética. Entonces, todo esto se deduce en ese principio, o se resume en el principio que es la ley de la conservación de la energía, que la definen como la energía total del universo permanece constante, o como lo conocemos más, que la energía no se crea, la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hasta ahí nos quedamos la clase pasada, ¿verdad? Sí, Marta. Sí. Ahí nos quedamos. Bueno, también ahorita vamos a completar con otra cosa, algo que nos hace falta por ahí, con respecto a los cambios de energía en las reacciones químicas. Tenemos, pues definimos calor. No me acuerdo si en clases pasadas definimos lo que era el calor. ¿Esto por qué? Porque sabemos que las reacciones químicas, ¿se acuerdan que les platicaba que cuando hacían reaccionar en laboratorio dos sustancias y a veces se siente el frasco caliente, el matraz? Entonces que era una reacción exotérmica y todo esto porque desprendía calor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, entonces tenemos que casi todas las reacciones químicas absorben o producen, o sea, liberan energía generalmente en forma de calor. Y entonces, en este contexto, pues definimos calor. ¿Qué es el calor? ¿Cómo definen Se calor? define Ya como debe la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Así es. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura. ¿Sí? Muy bien. Y de ahí tenemos que se habla entonces de calor absorbido o de calor liberado. Y la termoquímica es el estudio es la que se encarga del estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas. ¿Sí?
Y termoquímica es entonces el estudio de los cambios de calor en las reacciones químicas. Es la que se encarga. Está. Listo. I invited Anna to the last dance. Who was invited to? Who was invited to? Ok. Bueno, y junto con esto, ya en clases pasadas vimos que, o sea, para analizar entonces los cambios de energía asociados con las reacciones químicas, pues primero teníamos que definir lo que era un sistema. Fue lo primero que vimos, ¿se acuerdan? Los primeros días. O sea, para poder estudiar los cambios de energía de las reacciones químicas, primero definimos lo que era sistema. ¿Y recuerdan lo que era sistema? Dice, sistema es una cantidad de materia o región en el espacio elegida para el estudio. La masa o región fuera del sistema recibe el nombre de alrededores, y la superficie real o imaginaria se separa del sistema de sus alrededores, se llama frontera. Así es, excelente. Y de allí vimos que había 3 tipos de sistemas. ¿Cuáles eran? Era encerrado, Abierto. abierto y aislado. Y Ajá, ¿cuál es la diferencia? Un volumen de el control. sistema es aislado. una región seleccionada del espacio. Eso es lo del sistema. Lo del sistema es una región, es cualquier región seleccionada para su estudio del espacio. Pero eso es la definición de sistema. Ya me dijiste lo que era la frontera y lo que es la línea imaginaria entre el sistema y los alrededores. En el sistema abierto, la masa como la energía pueden cruzar la frontera de un volumen de control, la cual se denomina superficie de control. ¿A eso se Ajá, refería? muy Yo lo puedo explicar. Puedo decir. sí. Aislado es el que no intercambia materia ni energía con los alrededores. El cerrado es el que intercambia energía, o sea, calor y trabajo, pero no materia con los alrededores. Y el abierto es el que intercambia materia y energía, los dos, y se llama un volumen de control con los alrededores. Ujú, muy bien, Más o menos. muy bien. Ahora, lo siguiente es con respecto a los procesos, los tipos de procesos, que es lo que es el proceso exotérmico, que ya lo conocen nada más para retomar los conceptos, es proceso exotérmico y proceso endotérmico, ¿sí? El exotérmico es cualquier proceso que cede calor, ¿vale? Sí. Es decir, o sea que transfiere energía térmica hacia los alrededores. Ay. ¿De usted? Ah, de mi tío Ramiro. Espera un poquito, ¿eh? Pero es que él a mí no me aparece en el 1.4, me aparece en el 1.3, en ese cuadro que te dice él, de los repetidores, pero en el 1.4 no está. Entonces no va ni a uno ni al otro, y es donde tiene el problema. Ya. Muy bien. Ahora, el otro tipo de proceso es el endotérmico, ¿sí?
el proceso endotérmico, los alrededores deben de suministrar calor al sistema. En el exotérmico se libera energía, generalmente en forma de calor hacia los alrededores, y en el proceso endotérmico, entonces los alrededores son los que deben suministrar calor al sistema. Ahí está, jóvenes. Jesús Osuna, ¿quién es? Así. Osuna Caras, debe ser. ¿Ya lo notaron? El que entró, eso es una peraza. Así es, profe. Ok. ¿Ya notaron lo último? Ahora sí, lo siguiente, les encargué por ahí también. Gracias. Les encargué también por allí unas listas, unas tablas que vamos a necesitar. Vamos a entrar a ver el tema de entalpía. ¿Vale? Esa es una propiedad termodinámica. Ay, aquí va a estar. La entalpía se define con la letra H mayúscula, ¿vale? Y se va a hablar del cambio de entalpía. Y como cambio vamos a utilizar el delta, ¿no? Le ponen ustedes, por favor, porque no, que sería la entalpía de reacción. Ahí se los voy a anotar aquí en el chat. Ahorita me perdí porque ya no sabemos mucho, ¿no? Y anoté 2 veces el eje de Reacción. Lo siguiente es la entalpía de reacción. Entre paréntesis le ponen delta H. ¿Sí? Yo solo le voy a poner la H porque no sé cómo introducirlo aquí. Anoté 2 veces el eje Delta H. Y esta es la diferencia 4. es la diferencia entre las entalpías de los productos y las entalpías de los reactivos. Es bien sencillo esto. ¿Vale? Se define entonces como entalpía de reacción cuando vemos delta H, o sea, el triangulito y la H. Acuérdense que el triangulito define cambio. Ustedes lo pueden usar como delta V o delta T, delta P, o sea, para identificar un cambio en el volumen, un cambio en la presión, un cambio en la temperatura. Pero aquí lo que vamos a ver es un cambio en la entalpía. ¿Sí? Y esta se calcula con la diferencia entre las entalpías de los productos y las entalpías de los reactivos. La fórmula general para esto es delta H. Ay, disculpen a mi hija, creo que la escuchan hasta allá, ¿verdad? Delta H es igual a H de los productos menos, ¿no la escuchan? ¿Jóvenes? No, pues digo que no me escuchan ni a mí ustedes.
Sí la escuchamos, maestra. La verdad. Escuchamos todo lo que Entonces, se escucha ahí también. es lo que decía, que sí, sí escuchaba a mi hija. Es que está en clase también aquí. Bueno, entonces, para calcular la entalpía, anótenlo. Les decía, no sé si me escucharon, pero es delta, en donde dice delta, ustedes pongan un triangulito, ¿no? Es delta H, va a ser igual a la H de los productos menos la H de los reactivos. Ya saben ustedes que en una reacción química, lo que está antes de la flecha son reactivos y lo que está después de la flecha son productos. Entonces, muy sencillo, para calcularlo va a ser la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Pero fíjense bien, por ejemplo, les voy a poner la reacción aquí del óxido de mercurio. Es 2HGO, ¿sale? Ay, no, ¿cómo voy a poner esto? Voy a poner una diapositiva. Es muy importante el estado de las sustancias. 2 HG en estado líquido. Estado gaseoso. Por ejemplo, en esta reacción, sí. Por ejemplo, en esta reacción, para calcular ustedes el cambio de la entalpía, necesitan la entalpía del mercurio en estado líquido. O sea, es bien importante para resolver ese tipo de problemas el estado físico de las sustancias. Puede estar en sólido, líquido, gaseoso o en solución acuosa. ¿Sale? Si ustedes, en esa tabla que les pedí que consiguieran, ustedes van a encontrar el valor de esas sustancias en los distintos estados. Entonces es importante que tomen el valor en el estado que se les está indicando. Aquí expresarlo del cambio el cambio de entalpía o la entalpía de reacción, pues va a estar dado por la entalpía, dijimos, del mercurio más la entalpía del oxígeno. Pero lo que ustedes tienen en sus tablas es por un mol. Entonces, como aquí en la ecuación química ustedes tienen 2, tienen que multiplicar por el coeficiente. ¿Sí? Tienen que multiplicar el valor de entalpía que tengan por el coeficiente correspondiente. Si dice 3, si dice 25, pues por 25. Entonces, aquí, por ejemplo, les viene el delta H, va a ser igual a 2 por la entalpía, por el cambio de entalpía. Lo voy a poner como DH, por el cambio de la entalpía del mercurio en estado líquido, más, en el caso tenemos el oxígeno. El oxígeno va a ser la entalpía del oxígeno, DH, en estado gaseoso. Todo esto, espera, sí, en estado gaseoso. Ahí está. Y todo esto menos, lo voy a poner en un corchete grande para que no se confunda con lo de los reactivos, ¿vale? Productos menos reactivos. Y en los reactivos solamente tenemos el óxido de magnesio, ¿verdad? Entonces va a ser 2 por el cambio en la entalpía, o el delta H, por el cambio en la entalpía de el óxido de mercurio en estado líquido. Aquí nada más tenemos Déjenme la reviso. 2 por el cambio de entalpía en el mercurio estado líquido más el cambio en entalpía del oxígeno, me falta un 2, del oxígeno molecular en estado gaseoso, menos 2 por el delta H del HG, estado líquido. Mentiras, estado sólido, me equivoqué del estado. Perdón, aquí está. Ahí está. Les quedaría más o menos de esa manera. ¿Sí? Les repito,
Donde les puse la delta, es el triángulo. Déjame ver si lo puedo copiar. A ver. ¿Más o menos me van entendiendo? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Ahí donde dice delta H, le repito, en lugar de delta va un triángulo, ¿no? El triángulo indica cambio. Entonces delta H va a ser igual a 2, porque es el coeficiente estequiométrico que está a un ladito del HG. 2 por el delta H, ese lo voy del mercurio en estado líquido, ese lo voy a buscar en las tablas, más el delta H del oxígeno. Como nomás es un mol, pues no le puse que por un mol en estado gaseoso. Si se fijan, está todo eso entre corchetes porque todo eso está en los productos, menos ahora con los reactivos. En los reactivos tengo 2 moles de óxido de mercurio. Entonces va a ser 2 por el cambio en la entalpía del óxido de mercurio en estado sólido. ¿Sí? Ay. ¿Ya terminaron? Saquen las tablas que les pedí para que busquen los valores. ¿Ya las tienen, muchachos? Jóvenes, no los escucho. Maestra, pues no encontré yo la tabla. Le soy sincero. Venían en su libro. Vienen en su libro. Juanita, ¿tú sí las encontras? ¿Sí las traes? Sí, maestra, pero no me quiere abrir el PDF, lo estoy volviendo a descargar. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Atondo? ¿Ya los tienes? ¿Me habla, maestra? Sí, a ti, Atondo. Que si ya los tienes, te digo. No los trae nadie, ¿verdad? A variar. No los tengo. Desde el primer día se los dejé. Pero de todo tipo de compuestos, maestra, o Y ahí puros vienen, inorgánicos. ahí vienen todos. En la tabla esa que les digo vienen todos. Vienen inorgánicos y vienen orgánicos. De orgánicos viene una parte pequeñita. Vienen poquitos. Y mayormente son de inorgánicos. Pero desde el principio les dije que necesitaban esas tablas porque ahí viene con lo que vamos a trabajar. Vienen los cambios de entalpía de un montón de sustancias inorgánicas. Vienen los cambios de entropía, bueno, entropía estándar, y viene el cambio de energía libre de Gibbs también. Van a estar trabajando con los 3 temas. Entonces, y si no las traen, si nomás están sentados ahí con la asistencia, pues no. La asistencia ya está, ¿eh? Pero necesitan traer su material porque si no, dio que se están.
y se les va a ir juntando. De por sí, que es complicada la materia y de esta manera pues más complicada, y si no está en su material, pues más todavía. Casi siempre son negativos los resultados, maestra, ¿o qué onda? No varía, es lo que vamos a ver ahorita. Se los voy a ir poniendo, de hecho, justo eso. Vamos a ver que si el resultado sale positivo, que si sale negativo, ¿qué significa? Si sale mayor a 0, ¿no? Menor a 0. También. Ajá. Sí, es eso que estás viendo, es lo que estás checando. Sí, es delta H. Delta H representa el calor absorbido o liberado durante una reacción. Para un proceso endotérmico, ya sabemos que el sistema absorbe calor de los alrededores, delta H es positivo. Y para uno exotérmico, que libera, entonces delta H es negativo. Quiere decir que cuando mi resultado me dé negativo, es porque el sistema libera calor hacia los alrededores. Y cuando el resultado me da positivo, es porque el sistema absorbe calor de los alrededores. ¿Capiche? Entonces, delta H. ¿Ya pudiste, Juanita? Ya las estoy buscando, ya me abrió el PDF. Ya está, gracias. Vayan tomando nota de esto mientras. Voy a poner esto con mayúsculas. Proceso. ¡Ay, me salí! Ay. Maestra, ¿cómo se llamaba la tabla? Se llama datos termodinámicos a una atmósfera y 25 grados centígrados. Ya sé cuál es esa, maestra. ¿Ya? Ahí está. Ahí se los puse en el chat, jóvenes. Cuando el delta H es positivo, se trata de un proceso endotérmico. Y ya saben ustedes qué significa que el sistema absorbe calor de los alrededores. Y cuando el delta H es negativo, es un proceso exotérmico. Y entonces significa que el sistema libera calor hacia los alrededores. Y acuérdense que por sistema, como decían, es toda región elegida para su estudio. Esa reacción que tienen ustedes allí, Guzmán, ¿puedes apagar tu audio? Guzmán. Y les decía que por sistema, ya saben que es cualquier región elegida para su estudio. Entonces, que tienen ustedes allí, esa reacción que les puse del óxido de mercurio, cuando se descompone, es una reacción de descomposición, ¿verdad? Cuando se descompone en sus elementos, que son mercurio y oxígeno, ese es un sistema, es lo que estamos eligiendo nosotros para estudio. ¿Sí? ¿Sí, Atondo? Le habla la tonda, maestra, la tonda está nomás por calidad de bulto. Sí, la tonda nomás dejaron ahí la clase abierta, estoy hablando sola. Cortés, ya. Ya, maestra, me había ido la señal. Ok. ¿Los demás ya tomaron nota? Ya, listo. Ya, Sí, maestra. Muy bien. Entonces, ahora ¿ya las encontraste, Juanita?
Se supone que deberían estar hasta el último del archivo, ¿no? Sí, Porque no me aparecen otras, pero no esa. ujú. A ver, Me aparecen factores de conversión, no, constantes fundamentales, la lista de los elementos. ahí te va. Ahí te la mandé. Ya, ya son todas. Ya te mandé la última. ¿Ya se las mandaste? Sí, ya las reenvié. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Ya lo encontraron los valores? Jóvenes. Lo estoy buscando, maestra. Ok, gracias. El valor de la sustancia no es menos 90.7, maestra. No, mismo pregunta. ¿De cuál? ¿Del HG? Sí, Mm, ¿del óxido de mercurio o del mercurio? Me están preguntando. del óxido de mercurio. Del óxido de mercurio en estado sólido es menos 90.7, ¿no? Sí, Así es. Maestra, andaba al baño. Ok. Entonces es menos 90, está bien. Menos 90.7. Pero ese lo tienen que sustituir en la expresión de la ecuación. O sea que va a ser do, déjenme ver si puedo copiar un triangulito para estarlo usando. A ver. Sí pude. Ahí está. Delta H va a ser igual
a 2, ¿verdad? Fíjense que son 2 moles. 2 por menos 90.7, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad? Kilojoules por mol, ¿no? Kilojoules por mol. Ahí está, es 2 por menos 90.7 kilojoules por mol. Más. Pero me dieron el del óxido de mercurio primero. Y acuérdense que en la expresión les puse es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. O sea que eso va hasta el final. Me están dando el del óxido de mercurio que es reactivo. ¿Me explico? Sí. Primero son los otros. HG. Entonces va a ser delta H el estado de la sustancia siempre va en chiquito, nomás que aquí no puedo ponerlo. HG. Maestra, los otros dos valores por sí solos dan 0. El valor del oxígeno y el valor Así es. Así es. Y esa es la razón es que porque se encuentran en su estado estándar. Entonces, la entalpía de una sustancia que se encuentra en su estado estándar va a ser 0. Quiere decir que aquí el cambio de entalpía va a estar definido nada más por el óxido de mercurio. ¿Sale? Sí, entendí. A ver. Ahí se los puse con el delta. El delta H va a ser igual, el cambio en la entalpía va a ser igual a 2 por el cambio en la entalpía del mercurio. El símbolo de mercurio debe de ir como subíndice, igual que el estado del mercurio en estado líquido, más el cambio en la entalpía del oxígeno, como que es O2 en estado gaseoso. En estado gaseoso. Y todo eso menos ahora la entalpía de los reactivos, que es 2 por menos 90. ¡Ay! Le puse el valor. Perdón. Se las quería poner ya como arriba y les puse el valor. Pónganla primero así como solo expresada y ya después los valores, ¿no? Entonces, ¿cuánto les dio? El delta H de la reacción esta va a ser igual entonces a qué? ¿A cuánto, Cortés? No, maestra, ando bien perdido yo, maestra. ¿En qué? ¿No es menos 181.4? Sí, pues no traigo la calculadora, pero si eso te salió, eso es. Menos 181.4. Pues que supone que los otros son 0 y nada más queda el del... Ajá.
El del Óxido de Hg, mercurio. ajá, sí, el del óxido de mercurio, y da menos 181.4. Así es, Ah, pues, kilojoules por mol, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa ese delta H? ¿Qué significa ese delta H, Cortés? pues yo creo que todavía falta sacarle un resultado a ese, ¿no, maestra? No, está bien. ¿Sí? Ah, no, no sé, en No, verdad. está No bien. dijo que era el calor absorbido o liberado durante una reacción. Ah, ándele. Ese valor negativo ahí está arribita, se los acabo de notar. Ese valor negativo es el delta H negativo, quiere decir que es un proceso exotérmico. Quiere decir que libera calor hacia los alrededores. Mm, Cuando es positivo es cuando es endotérmico. O sea, para que se lleve a cabo este proceso, va a haber una liberación de calor. ¿Sí quedó claro? sí. Ok. Otra. La siguiente es, vamos a poner el agua en estado sólido. Agua en estado sólido. Que se produce, con flechitas voy a indicar con la flechita, ¿no? Entonces, agua en estado líquido. Calculen el delta H para esta reacción. ¿Lo cual? Esa, agua en estado sólido. Entonces, agua en estado líquido. Y siempre tienen que llevar el estado, maestra. Sí, siempre. Pero ¿en qué nos basamos con el estado? O sea, ¿Cómo que en qué te basas? sí, o sea, por decir, aquí están estados sólidos. Te Ahí, tienen ¿cómo? que dar se te tiene que dar la ecuación, pues. Se te tiene que especificar la ecuación con el estado físico de cada una de las sustancias. De otra manera no lo puedes resolver. ¿Ya? ¿GC? Sí, maestra. ¿Cuánto te dio? Espéreme, me equivoqué en la calculadora.
No sé qué le piqué. Ahí está. Porque yo no Ay, encuentro chiquita el agua en esta, ¿cómo sólido. tarda? Yo no encuentro el agua en sólido, maestra. No, Yo tampoco me salió la de líquido, pero no sale el sólido. Ah, entonces me equivoqué. Está en G y L nomás. Entonces quiere decir que solo que nos dé el mismo resultado, maestra, o no. no, deben de encontrar el otro. Busquen Porque en no. internet el otro valor. Busquen entalpía del agua en estado. ¿Cuál les falta? ¿El sólido? Me falló la tabla. Pues yo encontré uno menos 292,6 kilojoules por mol. Kilojoules, ajá. Ajá. Ok, espérame, déjame la foto. Ahí está, déjame la anoto. ¿Cuánto dices que es? Menos 292,6 kilojoules. Es .6. Menos No, 292.6. Sí, pone una coma, pero se refiere a punto, pues. es el mayor de los tres estados. Entonces, si son sólidos, siempre va a ser el más alto, maestra. No, es diferente. Diferente No, siempre no es varía. como una regla. Ajá. Ok. Agua en estado sólido es igual delta H, ¿no? Sí, Entalpía de formación, en estado sólido, 290.6, ¿verdad? sí. 290.6. Ok. A ver, con ese dato calculen, a ver si nos sale. Entonces ahí tenemos que 6.8. restar, ¿Cuánto, maestra. hija? Sí, 6.8. 6.8. Está aproximado. ¿Estás segura? 6.8. Sí, maestra, eso es Sí, Sí. tengo un poquito menos. 6.5. Muy bien. Entonces, ahora, ¿este valor qué significa? ¿Qué les quiere decir? Que ese Que es un proceso endotérmico. Si es, quiere decir que para que el agua en estado sólido se convierta en agua en estado líquido, el proceso necesita absorber calor, lo cual es lógico, ya sabemos, ¿verdad? El proceso necesita absorber calor. Entonces es un proceso endotérmico. Muy bien, ahí les va otro. Calculen les voy a dictar la ecuación. Va a ser un mol de dióxido de carbono en estado gaseoso más 2 moles de agua en estado líquido producen un mol de metano en estado gaseoso más
2 moles de oxígeno en estado gaseoso. Escríbanla con fórmulas, ¿eh? ¿El metano en qué estado dijo que iba a estar? Gaseoso. Repito, es 1 mol de dióxido de carbono en estado gaseoso más 2 moles de agua en estado líquido. Producen 1 mol de metano en estado gaseoso más 2 moles de oxígeno en estado gaseoso. Esta misma reacción, jóvenes, pero al revés. O sea, es la combustión del metano, que es el principal componente del gas natural. Maestra, siempre se le resta. Sí, siempre es la de los productos, entalpía de los productos, menos la entalpía de los reactivos. Y no se vayan a confundir cuando tienen 2 o más reactivos o 2 o más productos. Por eso utilicé los corchetes, para que encierren todo lo de los productos y todo lo de los reactivos. No lo apuntó, maestra, ahora. No, se las dicté. Te lo fallo. Está muy sencilla. Ay, perdone. Ya la sí que se perdió la conexión. Ahí está, no se borró. Ya, sí pudieron escribir la reacción, perdón. Se me cayó tantito el internet. Sí pudieron. Pues según yo sí. Muy bien. Muy bien, Juanita. C2. Ahí les va por si acaso no la escribieron bien. Es 1 mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua en estado líquido. Produce 1 mol de metano en estado gaseoso más 2 moles de oxígeno en estado gaseoso. Entonces, el delta H de la reacción lo van a calcular con los delta H de los productos menos de los reactivos. Ahí está. H de los productos menos H de los reactivos. Entonces va a ser delta H de la reacción, el cambio en la entalpía de reacción, va a ser igual a, abro un corchete y pongo ¿qué primero, Juanita? El delta del... Va a ser el metano más el oxígeno, a los 2 moles de oxígeno.
Así es el cambio en la entalpía del metano. Cambio de entalpía, es la entalpía, se fija, tiene una bolita, ¿verdad? Y una F, es la entalpía estándar de formación. ¿Sí? Es el cambio en la entalpía del metano en estado gaseoso más 2 por el cambio en la entalpía. Ay, otra vez me salí. ¿Y sabe qué le pico? Me sale historial. Más 2 por el cambio en entalpía. Hay que expresarlo, aunque ya sepamos ahí lo que nos va a salir. Del oxígeno en estado gaseoso. Todo esto va dentro de un corchete. Ahora esto menos, abro otro corchete y pongo la H de los productos. Va a ser el cambio en la entalpía del dióxido de carbono en estado gaseoso más el cambio en la entalpía de el pero de 2, ¿verdad? Más 2 por el cambio en la entalpía del agua en estado líquido. Si no me equivoco, ahí va. A ver, chequenla. El cambio en la entalpía va a ser igual a el cambio en la entalpía estándar de formación del metano en estado gaseoso más 2 por el cambio en la entalpía del oxígeno en estado gaseoso. Se fijan, cerré el corchete porque eso es lo que tengo en los productos, menos ahora los reactivos, el cambio en la entalpía del dióxido de carbono en estado gaseoso, que lo tengo en los reactivos, más 2 moles de agua, dice. Entonces 2 por el delta H del agua en estado líquido. Y se cierra el corchete. ¿Sí quedó claro la manera de expresarlo? Sí. Muy bien. Maestra, pero ¿por qué los cambió de lugar así nada más? Porque acuérdate que dijimos que la entalpía de una reacción se calcula con la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Además, lo acabo de poner ahí está arribita. Dice delta H es igual a delta H de los productos menos delta H de los reactivos. Ah, Y no si te importa fijas en la reacción... si pongo ¿Vale? primero los reactivos, entonces. No, sí importa. O sea, se calcula primero lo de los productos, se calcula con la diferencia en la entalpía de los productos menos la de los reactivos. Entonces, primero van a ir los productos y luego los reactivos. Y usted puso ahí al revés, ¿no? ¿Cómo? No, No, güey. creo que no. No, ahí está, el metano está en los productos. Entonces yo los puse primero y luego menos la de los reactivos. ¿Sí que no? Sí, está bien. Está bien. Gracias, Pero Carita. ¿por qué lo expresó usted diferente al principio? Nada más es A ver, ¿dónde lo expresé diferente? ahí en el tercer mensaje que puso antes de ese. A ver. Que dice CO2 gaseoso. Ah, no, es Porque que esa es la ecuación química, esa es la reacción química. Esa es la reacción química. La reacción te dice que lo que está antes de la flecha, lo que divide esa raya es una flecha, ¿no? Lo que está antes de la flecha son reactivos y lo que está después de la flecha son productos. Esa es la reacción química, que dice que el dióxido de carbono reacciona con el agua y produce metano más oxígeno. Pero para tú calcular el delta H de una reacción, tienes que tomar primero los delta H de los productos, que en este caso son el metano y el oxígeno, menos el delta H de los reactivos, que ahora son el dióxido de carbono y el agua. Ok. ¿Sí? Parece que ya me dio, maestra. ¿Cuánto te deja? 599.5. Ah, me sale un poco más. ¿Multiplicaste por los 2 moles y eso? A mí también me sale más.
Ah, Ajá, sí, es que ¿cuánto se me sale, olvidó Telma? multiplicar el agua, A perdón. mí, Ah, ok. ay, ¿Cuánto te sale, no, tija? no, 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 Telma. no, 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 también me faltó multiplicar el agua, pero sí me salió más. Ah, ok. No es 890.6. Ándele, así es. Tengo punto 4, pero está bien. 890.6 kilojoules, ¿verdad? Por mol. Kilojoules. Entonces, este valor, ¿qué les indica? ¿Qué tipo de proceso es? Es un proceso endotérmico. Así es, este es un proceso endotérmico. Entonces, pero esa misma reacción al revés, o sea, lo que les decía ahorita, lo que es la combustión del metano, la combustión del metano es esa misma reacción, pero al revés. Sí, tenemos al metano primero en los reactivos, metano y oxígeno, y como producto tenemos el dióxido de carbono y el agua. Esa misma reacción da lo mismo, pero con un valor negativo, y es un proceso exotérmico, que quiere decir que un proceso endotérmico, o sea, se puede convertir en un proceso exotérmico y viceversa. ¿Sí? ¿Capish? Sí, maestra. Bueno, les voy a dejar uno. Calcule el calor liberado cuando se queman 266 gramos de fósforo blanco, que es el P4. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, perdón, en química inorgánica, que decíamos que había unas sustancias, bueno, elementos que eran diatómicos y unos poliatómicos? Y en los poliatómicos estaba el azufre y el fósforo. Como fósforo era el P4, es este. El aire. Ahí les va la ecuación. La ecuación es fósforo blanco en estado sólido. El 4 ya saben que va como, ya saben que escribir ustedes las fórmulas correctamente, ¿no? Como subíndice. Fósforo más 5 de oxígeno en estado gaseoso. Todo esto produce, dibujo en una flechita, el P4 o 10 en estado sólido. ¿Vale?
Ese, para que se entretengan un buen rato buscándole. ¿Listos? ¿Ya lo anotaron? Aún no. Ok. Fíjense que ahora se les da una cantidad en gramos, ¿eh? Primero tienen que convertir esos gramos en número de moles y calcular el calor producido de la reacción. No es exactamente igual a los que vimos. Maestro, una duda, ¿es Ande. P401 No, o cómo? es O. O10. O10, Sí. ok. P mayúscula, 4 como subíndice, es una fórmula. P mayúscula, 4 como subíndice, O mayúscula y el 10 como subíndice. Ya lo convertí a joules. Aquí los joules. Bueno, gracias. Sí. ¿Sabe? Vamos a ver si es cierto. Ese lo revisamos en la siguiente clase, ¿sale? Les voy a traer más, pero como los anteriores. Y no se les olvide sus tablas. ¿Sí? ¡Ay! Se me va a apagar la computadora. Los veo en la siguiente clase. Se me Bye, bye. apagó. Atrás.